Buena, po. ¿Cachai estas weas? Pues bueno, la otra vez me empezó a dar vueltas la idea de hacer un video así sobre el Cuarteto de Nos, porque sé demasiadas weas sobre la banda que definitivamente no me sirven para nada en la vida real, así que por último las voy a tirar aquí todas tipo metralleta. Esto para hacer tiempo entre dos proyectos que se me hicieron más grandes de lo que esperaba, lo que me jode porque ahora la gente va a seguir pensando que este es un canal del Cuarteto y no, weón, no, les juro que no. Bueno, si estás crónicamente en internet como yo, ya sabes cómo funcionan estas weas. Nomás advierto que van a haber tanto cosas muy conocidas como cosas que solo conocemos los que no hemos visto la luz del sol en mucho tiempo. Y ojo, que digo eso en plural, porque traigo a otro tipo que no ha visto la luz del sol en mucho tiempo. Damas y caballos, les presento a Malataka, famoso por hacer el mejor cover de Spleen y por ser el único ser humano que sabe tocar el deforme. Otra Navidad en las Trincheras fue lanzado bajo el sello Ayui y no Orfeo porque este último se negó a lanzar el álbum en CD por ser demasiado arriesgado en sus palabras. Pocos sabían que sería un éxito comercial en todo el país, aunque ojo, Ayui tampoco les puso las cosas fáciles, y para reducir el porcentaje de ganancias que ellos se llevaban, hicieron un trato con la banda para que el álbum lo produjeran completamente ellos sin apoyo del sello. O sea, el sello se iba a llevar menos plata pero no le iban a prestar ni una wea para grabar. Al final lo produjo Ricky en su estudio Tío Ricky, en donde también se han producido otros álbumes, incluyendo prácticamente todos sus álbumes como solista, y el debut solista de Santiago Tabela, un poco de protagonismo, álbum en donde también participó Alberto Wolf grabando guitarras. La producción hecha por Ricky hizo que, al no tener tantos recursos para grabar, en realidad las baterías no fueran baterías, sino guías telefónicas con sensores por debajo que emitían el sonido de la batería al golpearlas, y los sensores eran literalmente provenientes de esas tarjetas de Navidad que al abrirlas salía música. Ricky colocó toda esta cuestión en la disposición de una batería para que Alvin pudiera tocar como si fuera una y grabar el álbum. Esto es porque no tenían micrófonos lo suficientemente capaces para capturar el audio de una batería real correctamente. En la cuerda.net del cuarteto hay dos canciones que en realidad no deberían estar ahí. Una es El día que Pepe legalizó, que es simplemente el día que Artigas se emborrachó con otra letra, y la otra es Jugolín, que es de otra banda completamente, pero alguien la subió a la cuerda pensando que era un tema del cuarteto. Y de hecho, en la canción hay un par de comentarios confundidos con el tema. La pequeña Leti fue escrita por Roberto, pero la canta Ricky porque a Robert le dio vergüenza cantarla al ser demasiado oscura. El sello Manzana Verde es una parodia a la disquera de los Beatles, solo que en esta el logotipo es un plátano, solo por joder. Este sello lo ocuparon en el Tren Bala. La portada del Tren Bala tiene los colores cambiados en la versión de streaming comparado a la versión del CD. Varias de las canciones de Otra Navidad en las Trincheras serían presentadas desde mucho antes, la mayor prueba de esto siendo el show de Palermo Boxing Club. En el mismo show, previamente a tocar Mabel, Ricky comenta que lo censuraron en el canal 4 por cantar el Ave María en vivo. Esto en la canción del cielo no. Por si no la conocías, esta wea es la misma porquería. Un disco recopilatorio con 5 canciones de Soy una arveja, Emilio García y Canciones del Corazón. Fue lanzado en 1995 por Orfeo para aprovecharse la fama que ganó la banda con Otra Navidad en las Trincheras y prácticamente por despecho al haberse perdido la oportunidad de que el disco más vendido del rock uruguayo hasta ese momento fuera de su sello. La portada de este álbum es una mezcla entre las portadas de los otros 3 álbumes antes mencionados, y tiene la particularidad de haber sido la única manera de escuchar estos temas en formato CD hasta la reedición de Soy una arveja en 2008. Los otros 2 álbumes nunca fueron reeditados en físico. Relacionado al anterior, otro medio para escuchar algunas de esas canciones en formato CD también fue Lo mejor del Cuarteto de Nos. Este fue lanzado en 2009 y es curioso porque tiene 2 versiones, la uruguaya que tiene esta lista de canciones y la argentina que tiene esta otra. La segunda solo incluye temas de la trilogía de álbumes antes mencionada debido a que la distribuyó Orfeo otra vez para sacar plata. Corrección, Orfeo no distribuyó este disco, sino que fue distribuido por Batacazo con apoyo de Bizarro, quienes tenían los derechos de esos otros álbumes al haber adquirido el catálogo de Orfeo. Weas de disqueras, yo que sé. Este y el disco anterior son los únicos recopilatorios oficiales hechos por el cuarteto, sin contar a Tuyo de Santiago Tabela porque ese es de su proyecto solista y es algo externo. Por suerte, los álbumes que no salieron en CD tuvieron una mejora de calidad cuando fueron subidos a plataformas de streaming. Aunque, las viejas del cuarteto en streaming suena diferente al original y tiene un autotune añadido por alguna razón. Acá está la versión original sacada directamente del vinilo por si te interesa escucharla. Esta última viene de una entrevista a Roberto sobre Soy una arveja y Emilio García, en donde en un momento el entrevistador coloca a las viejas del cuarteto sonando directamente del vinilo y grabada a toda calidad. También es de los pocos momentos en donde Roberto ha hablado largo y tendido sobre el pre-raro en vez de solo hablarlo de pasada. Además, ahí se comprueba que le sigue dando vergüenza a la pequeña Leti porque en el chat le preguntan sobre ese tema y se ve notoriamente incómodo. En una entrevista que le hizo su hermano Ricky también en 2017, igual preguntan por eso de que Ricky canta a la pequeña Leti y Roberto igual se nota medio incómodo. En esta entrevista fue en donde el tema inédito Chantapofis fue liberado al público gracias a Ricky. Los sonidos franceses en la versión de Otra Navidad de las Trincheras, del Putón del Barrio, son hechos por el ex cuñado francés de los Musso, Oliver Noel. El Putón del Barrio tenía el fin de incomodar al oyente, haciendo referencia al género marcha. Canción ejemplo de este género es La puta de la cabra. Putón no viene de puto, o sea, homosexual. Viene de puta, refiriéndose a que alguien es muy puta.
El término es describido por Tabela como muy de barrio. La foto de la portada de Soy una arveja es en realidad la abuela de los hermanos Musso cuando era una guagua. Existe el escaneo de una publicidad sobre la presentación de Emilio García y en el setlist se ven dos cosas interesantes. La primera es que el cuarteto actuaba como su propio telonero con los Bedronclos y Tuquito y sus Cowboys. Y la segunda es que hay un tema llamado El Espía, que no está en ningún disco. Primero teorizaron que podía ser La Paranoica, pero J se le preguntó a Ricky y dijo que era una canción suya que descartó y lamentablemente ya no existe ninguna grabación de la misma. Hay dos versiones de la portada de Cortamambo, siendo esta la uruguaya, que es la más conocida, y esta otra la argentina, la cual incluía un pequeño sticker para que se viera menos explícito. Y la verdad agradezco esa weá porque así no me desmonetizan el video del ranking. La portada de revista esta es diferente en streaming que la del CD, al no tener las noticias escritas por encima y poner dos veces al perro. Uno pensaría que es por censura, pero en la página oficial del cuarteto está la portada original. También, en esa misma portada en la parte de arriba pone número 9, que en realidad es el número del álbum, lo que implica que están tomando la misma porquería como parte de los álbumes. En la versión de streaming de la portada el número 9 ya no está, por lo que puede señalar que ese recopilatorio ya no les parece importante o simplemente lo quitaron por razones desconocidas. Similar a lo anterior, esto no está confirmado, pero me han dicho que el número 9 en la portada de Puertas también es el número del álbum a partir de Raro, lo que daría a entender que lo mejor del cuarteto de Nos es parte de los mismos. Y de hecho, este último está en Spotify, aunque medio roto porque algunas canciones las han resubido varias veces y en el recopilatorio ya no se pueden escuchar. Lo raro es que en un video dentro de todo oficial a Roberto le preguntan cuántos álbumes tiene el cuarteto y dijo 16, que en su momento era correcto ya que el último álbum era Jueves, pero no está contando ni la misma porquería ni lo mejor del cuarteto de Nos. Último dato del putón. Como ya previo explicamos, putón viene de puta, lo cual significa que el putón es mujer, que igual no era tan dudoso porque se menciona que él tiene ovarios. Ella. Porfiado fue resubido a Spotify hace un tiempo bajo el nombre de Cuarteto de Nos, en vez del Cuarteto de Nos, por lo que terminó en otra cuenta y en la parte de canciones más escuchadas en la cuenta principal salían Lo malo de ser bueno y Enamorado tuyo con la portada de este recopilatorio de varios artistas llamado Enamorado tuyo y más rock en español, que contenía esos dos temas entre muchos otros. Que por cierto, qué nombre más weón, Enamorado tuyo es una cumbia electrónica, nada que ver. Sobre Porfiado, sus canciones aún eran accesibles a través de playlists, pero el álbum en sí estaba oculto. Esto sería arreglado más tarde. La página oficial del Cuarteto de Nos tiene muchas cosas incorrectas o extrañas. Primero, las portadas. En la parte de abajo está la discografía de la banda y ocurren estas cosas. La portada de Porfiado es incorrecta y es la de una imagen promocional que utilizaban cuando recién estaban lanzando el álbum. La de Grandes Éxitos tiene una imagen que venía en el booklet del álbum, que no es la portada en sí, sino una versión con zoom y el logo más grande. La del Tren Bala no tiene los colores de la versión de streaming. La de Emilio García está en una calidad horrorosa. Las de Soy una arveja, Barranca Abajo y Alberto Wolf y el Cuarteto de Nos tienen una marca de agua que pone Ameba Disc, que probablemente es de alguien que escaneó las portadas. La portada de Lámina 11 es la del vinilo y no la de streaming. Ah sí, y varias otras como las de Otra Navidad en las Trincheras, Bipolar, Barranca Abajo y ligeramente Apocalipsis Zombie tienen los colores distintos a las portadas en las plataformas de streaming. En la misma página, la biografía está llena de errores e inconsistencias de las que podría hablar por mucho rato, pero para hacerla corta, el dato de que Otra Navidad en las Trincheras sea el álbum más vendido del rock uruguayo está desactualizado porque fue superado por uno de los álbumes de No te va a gustar a finales de los 2000. La biografía se nota que le colocan más información por encima mediante pasan los años en vez de redactarla de nuevo, ya que separan demasiado tiempo a hablar de Jueves, Lámina 11 y Puertas específicamente, sin apenas darle espacio a discos anteriores. Nombran a Chris como si fuera un personaje que primero fue creado por los fans cuando en realidad fue creado por la banda cuando sacaron la versión en vivo de Cinturón Gris. En una parte mencionan a Lámina 11 como el último álbum cuando eso está desactualizado con la salida de Puertas. Llaman al álbum de los remakes como un Cuarteto de Nos cuando siempre ha sido el Cuarteto de Nos, además de poner el nombre de Greatest Hits como si lo hubieran puesto los fans cuando fue el propio cuarteto que le puso así al subir el álbum a Spotify por primera vez. Y por último, sobre esta página, el logo de YouTube está desactualizado en la parte de abajo. Ah, también, y la pestaña para comprar mercancía en Chile ya no funciona. Cuando resubieron Otra Navidad las Trincheras a YouTube, en las descripciones de los videos únicamente le daban créditos a Roberto Musso, aún en canciones que no fueran compuestas por él. Esto fue arreglado posteriormente. El Tren Bala antes estaba listado en YouTube como un álbum lanzado en 2018, justo entre Apocalipsis Zombie y Jueves, siendo probablemente la razón más grande de por qué lo resubieron. El sonido de una cabra o cordero está oculto en cada álbum del cuarteto a partir de Soy una arveja. Por ejemplo, aunque ojo, esto no se limita solo al cuarteto. En El Dueño del Queso, Servo y Formidable de Ricky Musso también está ese sonido en estas canciones. Además de que en la versión en vivo del Desengaño, que es una canción de Ricky como solista, el propio Ricky hace el sonido de la cabra. Esto igual pasa en las versiones en vivo de Bocartero en exactamente el mismo lugar en donde estaba el sonidito en el álbum.
Se dice que el cuarteto actual no es de tocar canciones pre-Raro y es verdad, pero no han dejado de tocar esos temas del todo. Acá hay una lista de canciones viejas que han tocado desde la salida del álbum Bipolar, o sea, cuando los Celly se empezaron a enfocar en Raro para adelante. La del primer oriental del sector es curiosa porque fue una colaboración con el vocalista de La Trampa. Sobre la canción recién mencionada, por alguna razón fue interpretada por los 250 años de José Artigas en 2014, organizado por Bicentenario Uruguay. No fue tocada por el cuarteto en sí, pero Topo participa en la guitarra. El cuarteto estuvo en un canal de televisión en 1990 y supuestamente interpretaron Siempre que escucha el cuarteto en vivo, aunque era puro playback. Lo curioso es que esto fue un año antes de la salida de Canciones del Corazón, lo que indica que por lo menos ese tema ya lo tenían listo desde antes. En las versiones en vivo de presentación del cuartetazo Los Bedronclos, ha habido 3 versos añadidos que no estaban en la versión de estudio. Los primeros 2 están en la interpretación hecha en el Teatro de Verano en 1994, y son versos sobre el sonidista y el percusionista respectivamente. Acá están los versos en pantalla. Mientras que el tercer verso añadido es de esta versión del 2009, en donde, al estar promocionando el disco Raro, añaden este verso hablando sobre el personaje de la portada de ese álbum. Ah sí, esto es súper conocido, pero la portada de Raro es la mezcla de la cara de los 4 integrantes de la banda en ese momento. Gaucho Power es el único tema de Apocalipsis Zombie que no tiene un pseudo video, probablemente debido a ser el sencillo promocional del disco. Relacionado al anterior, Invisible fue presentada en vivo antes de que saliera el álbum Apocalipsis Zombie como una especie de promoción. Es bastante raro que hagan algo así hoy en día y ha sido creo que la última vez que presentan un tema primero en vivo antes de que salga en estudio. Existen los singles físicos de Yendo a la casa de Damián y El hijo de Hernández, que eran para promocionar Raro y Bipolar respectivamente. Hay muy pocas copias de los mismos y existen como una mera curiosidad. Hay 2 temas de Tabela con subtítulos que no están en streaming. Una es Aurorito Corbalán, entre paréntesis El suicidio de, y Maten las ballenas, entre paréntesis Arresten a Willy. En las plataformas de streaming no están las partes con paréntesis, aunque en lo mejor del Cuarteto de Nos sí aparece, solo que la canción no se puede escuchar desde ahí. Bipolar está marcado como con letras explícitas en Spotify y YouTube, cosa medio extraña considerando que es bastante tranqui con su lenguaje, pero los álbumes antiguos que son más vulgares no tienen esa etiqueta, salvo unas pocas canciones que son El día que Artigas se emborrachó, La Bombi, Juan Bojorco Corbojón, Cuna de Colores y La familia Aberrantes. Bipolar fue filtrado en Taringa antes de su lanzamiento oficial y tenía unos ligeros cambios respecto a la versión final. El tracklist estaba en orden alfabético, breve descripción de mi persona no tenía la intro de la tipa hablando, y tanto Primavera como Doble Identidad tenían ciertos cambios. Doble Identidad no tiene el fade out y en su lugar dice: No se preocupen, si no se van voy a saltar. Mientras que Primavera tiene un final extendido que en la versión final es ligeramente recortado. De hecho, se puede apreciar este final en uno de los videos de YouTube adelantando el álbum. El videoclip de Me Amo en YouTube está en una playlist llamada Cortamambo, aun cuando la versión del videoclip es la de Bipolar. Los primeros 2 álbumes son los únicos de la banda que han salido tanto en vinilo, cassette y CD, y bueno, streaming técnicamente. La demo de Soy un Capón liberada por JC tiene una frase cambiada respecto a la versión final. Además, acá dice una banda de rock and roll, en vez de el grupo Cuarteto de Nos, cosa que no volvió a decir hasta muchos años después con su salida de la banda, siendo que ahora, cada vez que interpretaba ese tema con Los Formidables o como solista, volvió a decir una banda de rock and roll. Todo vuelve a donde empezó, ¿no? Según Ricky, el protagonista de la estrella del baile de su álbum solista Formidable, no es nada menos que Fabio de la Casa de Fabio, la cual es una canción hecha por Tabela en Emilio García. No me rompas más los cocos es la única canción coescrita por Andrés Bedó, el primer tecladista de la banda. También, Alberto Wolf ayudó a componer Leyenda junto a Ricky. Tajo, la ciudad en donde habitan los personajes del cuarteto, es canon en los proyectos solistas de Ricky y Tabela. Las pruebas de eso son, primero, que en la descripción de los videos de Wikipedia pone Ciudad de Tajo 2020, y con lo de Tabela es un poquito más rebuscado, pero creo que encaja. Deja que te explico. En La Vieja del Zaguán, Tabela dice caminando por la ciudad vieja, lo cual sería una forma de llamar a Tajo porque ahí residían todos los personajes. Y en Falacias, ya en otro Tabela, dicen en ese boliche de la ciudad vieja, lo que conectaría el universo de las canciones de Tabela con Tajo. Pobre Papá estaba escrita desde el año 2000 aproximadamente y ni siquiera iba a entrar en un álbum del cuarteto en un inicio. Además, Malherido, según el booklet de Bipolar, si bien fue compuesta por Tabela, la letra la escribió Roberto, y Primavera en realidad viene directamente de su álbum solista Un poco de protagonismo, aunque con bastantes cambios. Whiskey en Uruguay, su última canción con la banda, es una reversión de Whiskey in the Jar, una canción tradicional de Irlanda, por lo que, teniendo en cuenta eso, solo hay 3 canciones completamente hechas por Tabela para el post raro, que serían El karaoke de mi noviecita, Enamorado tuyo y No te invité a mi cumpleaños. Otra corrección, el karaoke de mi noviecita también la escribió Tabela para otro proyecto, así que literalmente solo los temas de Porfiado fueron hechos exclusivamente por él para el cuarteto XDDDDD. Hay un comentario en Gaucho Power en donde Ricky alaba el tema llamándolo formidable, aún después de su salida de la banda. En 2018, Roberto llevó un cuarteto de cuerdas al escenario para interpretar El Guardián del Zoo aún después de tantos años. Esto es muy único y no ha vuelto a ocurrir desde entonces. Cinturón Gris estaba registrada en el Agadú de Roberto Musso mucho antes de que saliera Lámina 11, por lo que muchas de las canciones ahí registradas pueden terminar en discos posteriores. Acá está la lista que ya he puesto como en 3 videos, pero vale pico.
En revista esta se hace referencia a No Somos Latinos y Cristo Te Odia 2 años antes de que salieran esos temas en Cortamambo, lo que da a entender que venían planeados desde mucho antes. Otra Navidad en las Trincheras dice estar dedicado a Citarrosa porque el cuarteto tenía miedo de que la canción Citarrosa en el cielo fuera demasiado polémica. Llamaron a la mujer de Citarrosa y les dijo que tenían que dedicar el álbum a él para que no dijeran nada. También es por eso que al final de la canción Tabela dice este último verso. En la contraportada del disco anteriormente mencionado, cada canción tiene su imagen, siendo la de nuevamente unas flechitas en un círculo, el cual, casi 30 años después, sería la portada de su remake con otra Tabela y los embajadores del buen gusto, probablemente debido a que estos dibujos originalmente fueron hechos por Tabela. Hay un jingle televisivo hecho por el cuarteto llamado Cerrá y Vamos que está casi en su totalidad perdido y solamente queda este fragmento. Y ahora mi momento favorito, la inconsistencia sobre cómo se escribe el nombre de la banda. Vamos desde el inicio. El primer álbum se llamaba Alberto Wolf y El Cuarteto de Nos, énfasis en él. Más tarde, en otra Navidad en las Trincheras, Ricky dice esto en Soy un Capón. Para ser el grupo Cuarteto de Nos. Ahí dice Cuarteto de Nos a secas, cosa que sería cambiada en el remake de Grandes Éxitos. Aquí dice El Cuarteto de Nos, mismo nombre que normalmente utiliza la banda para referirse a este álbum. El canal de YouTube de la banda se llama Cuarteto de Nos, pero las canciones, incluyendo las de jueves, ponían El Cuarteto de Nos, con la única excepción de ciertas canciones de Habla tu Espejo y el tema Buen Día Benito por alguna razón. Lo que sí, hay montones de videos promocionales que se refieren a la banda como Cuarteto de Nos solamente. O sea, mira esta wea. También que cuando buscas raro, por ejemplo, te sale que el álbum es de El Cuarteto de Nos, pero las canciones son de Cuarteto de Nos a secas. En prácticamente todas las portadas desde el primer disco hasta Apocalipsis Zombie se referían a la banda como El Cuarteto de Nos, con la única pequeña excepción siendo Canciones del Corazón que lo abrevia El Cuatroteto de Nos, que en esencia es casi lo mismo. Esto hasta que en Jueves, por alguna razón, en la portada pone Cuarteto de Nos, y aquí es cuando ocurre el verdadero desastre en este apartado. Todos los videoclips de Jueves ponen El Cuarteto de Nos, a diferencia de la portada, y aun cuando varias promos del disco igual ponen Cuarteto de Nos a secas. Después en Lámina 11, durante los 3 primeros sencillos todo el rato se referían a la banda como El Cuarteto de Nos, pero cuando estaba por salir el álbum casi todos los videos promocionales ponían Cuarteto de Nos, cosa que también pasa con el videoclip de Rorschach. Pero aún así, la portada de Lámina 11 en vinilo pone El Cuarteto de Nos, y cuando salió Cinturón Gris en vivo le pusieron El Cuarteto de Nos también. Ah, por cierto, entre paréntesis, este tema actualmente está nombrado como El Cinturón Gris, pero cuando recién salió el álbum se llamaba Cinturón Gris a secas. El cuarteto quiere ocultar esa wea, pero no van a poder censurarme a mí. Ahora sí, la propia página web del cuarteto se accede con la dirección de cuartetodenos.com.uy, y de hecho, en gran parte de la misma se refieren a la banda con ese nombre a secas, que por cierto, me acabo de dar cuenta de que Puertas no te manda a ningún lado cuando lo clicas a diferencia de los otros álbumes. Se olvidaron de actualizar eso. Yapo, y encima gran parte de la mercancía de la banda y de los logos ponen Cuarteto de Nos, pero el nombre de la banda en Spotify está registrado como El Cuarteto de Nos. Cuando salió Miren para allá, el videoclip del perro de Alcibiades tenía el nombre de El Cuarteto de Nos, mientras que el de Cara de Nada el de Cuarteto de Nos, además de que el título estaba en mayúsculas por alguna razón. Y ahora con Puertas, inicialmente todas las canciones estaban subidas con el nombre correcto de El Cuarteto de Nos, pero días después, por ninguna razón en particular, lo cambiaron de forma retroactiva a Cuarteto de Nos, aun cuando los visualizers pone El Cuarteto de Nos. Y tengo pruebas, weón, acá hay una captura de la reacción de Emery en donde se ve claramente esa weá en los títulos. Yo me pregunto por qué. ¿Por qué estar activamente fomentando esta inconsistencia cuando llevaba más de 30 años diciendo El Cuarteto de Nos sin problemas? No tengo idea, pero oye, al menos espero que esa weá haya sido interesante. Creo que ya no me quedan más datos que añadir, al menos por hoy. Así que, muchas gracias por ver, pido disculpas por la inactividad. En serio, no sé en qué momento pasaron 2 meses. O quizá 3, no sé cuánto tiempo habrá pasado hasta que salga esta weá. Bueno, únete al Discord y nos vimos.